Aquella noche de verano, el calor era suave pero algo en el aire se sentía distinto, como si el mundo estuviera a punto de cambiar. Me desperté sobresaltada a las 3 de la madrugada, con un sudor fino en la frente y la bata de seda pegada a mi piel. Un ruido seco como el de algo pesado cayendo en el jardín trasero, me sacó del letargo. Me levanté, aparté con cuidado la cortina y ahí lo vi, un perro enorme, oscuro, casi como un lobo, inmóvil bajo la luz tenue de la luna. No sé por qué, pero no sentí miedo. Sus ojos se clavaron en los míos, profundos, casi humanos. Bajé lentamente, el suelo frío bajo mis pies descalzos me hizo estremecer, pero algo me impulsaba a acercarme. Al abrir la puerta, él no se movió, solo ladeó la cabeza como si ya me conociera. Estaba sucio o herido, pero no parecía agresivo. Le ofrecí agua y pan, y entonces, sin previo aviso, supe que su nombre era Shadow. Aquel encuentro no fue casual. Lo sentí en los huesos. Pero lo que no sabía era que ese animal traía consigo un pasado que no solo cambiaría mi vida, sino que revelaría secretos que nunca imaginé. Al día siguiente desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado. Al girarme en la cama, lo primero que vi fue su silueta recostada frente a la puerta, vigilante, sereno, como si hubiera estado allí toda la noche cuidándome. Me incorporé despacio, sintiendo una mezcla extraña de paz y desconcierto. ¿Por qué aquel perro, un completo desconocido, me hacía sentir tan acompañada? Caminé hasta la cocina, el aroma del café llenó el aire, y él, sin hacer ruido, me siguió, sus pasos firmes sobre el suelo de madera resonaban con una presencia que parecía llenar cada rincón de la casa. Lo llamé suavemente Shadow, y él alzó la cabeza como si reconociera ese nombre desde siempre. Su mirada era intensa, profunda, y por un momento sentí que podía leer mis pensamientos. Me senté en la terraza con una taza entre las manos, la brisa de la mañana acariciaba mi rostro y Shadow se acomodó a mis pies, como si supiera que ese era su lugar. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Víctor llegó más tarde ese día. Al entrar, su mirada se posó de inmediato sobre Shadow, y su expresión cambió. ¿Qué hace este animal aquí?, preguntó con desdén. Le conté lo básico, como lo había encontrado herido, como no pude ignorarlo. Víctor frunció el ceño. No podemos permitirnos más complicaciones, Elena. Ya tenemos suficiente con lo que tenemos. Antes de que pudiera responder, Shadow se incorporó y dejó escapar un leve gruñido. No fue amenazante, pero sí firme. Víctor dio un paso atrás, sorprendido. No supe qué me sorprendió más, la reacción del perro o la incomodidad visible de mi marido. Intenté suavizar la tensión asegurando que me haría cargo de todo, pero el malestar ya se había sembrado. Esa noche, mientras cocinaba, Shadow permanecía a mi lado en la cocina, en silencio, observándome con una atención que me conmovía. Había en sus ojos algo más que lealtad, como si supiera algo que yo aún no comprendía. Al llegar la hora de dormir, me costó conciliar el sueño. La figura de Shadow frente a la puerta me hacía sentir segura, pero el rostro de Víctor, serio y distante, no dejaba de rondarme la mente. Había algo en su mirada que no reconocía, como una sombra que se había hecho más densa con el paso del tiempo. En la madrugada, me despertó un leve ruido, la puerta del despacho de Víctor cerrándose con cuidado. Me levanté sin hacer ruido, el corazón latiendo rápido. Al asomarme por el pasillo, lo vi guardando algo en su chaqueta. Cuando notó mi presencia, fingió una sonrisa. Solo ordenaba unos papeles, murmuró. Pero sus manos temblaban. Shadow, desde el pasillo, lo observaba fijo con el cuerpo tenso. En ese instante supe que aquel perro no había llegado por casualidad. Algo se estaba gestando en las sombras. Algo que Shadow parecía comprender mucho antes que yo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión flotando en el ambiente. Víctor salía temprano y regresaba tarde, más distante de lo habitual, como si su cuerpo estuviera presente pero su mente habitara otro lugar. Shadow, en cambio, parecía más alerta que nunca. Cada vez que Víctor se movía por la casa, lo seguía con la mirada. A veces incluso se interponía entre nosotros, silencioso pero firme. Al principio intenté restarle importancia. Me decía a mí misma que era normal que un perro rescatado reaccionara así, que quizás solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero en el fondo, algo me decía que Shadow percibía más de lo que yo era capaz de ver.
Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, encontré en el bolsillo interior de la chaqueta de Víctor un recibo de hospedaje en una ciudad donde, según él, no había estado desde hacía meses. El nombre del hotel estaba escrito en letras grandes, claras, imposibles de confundir. Me quedé inmóvil, sosteniendo el papel entre los dedos, el corazón golpeando contra mi pecho con fuerza. Podía oír a Shadow en la planta baja, moviéndose con tranquilidad. No dije nada. No aún. Doblaba cuidadosamente la chaqueta como si no hubiera descubierto nada, aunque por dentro todo comenzaba a tambalearse. Esa noche, mientras cenábamos, observaba los gestos de Víctor, sus pausas, sus evasivas. Shadow, acostado cerca de la mesa, no dejaba de mirarlo, atento a cada movimiento. Cuando Víctor se acercó para alcanzarme la jarra de agua, Shadow gruñó bajo, casi imperceptible. Víctor lo miró con disgusto. Ese perro tiene algo raro. No es normal. No me gusta cómo me mira, murmuró. Respondí con una sonrisa calma, forzada. Solo me protege. Lo intuye. La tensión en la habitación se volvió palpable. Después de cenar, me refugié en la cocina, sola con mis pensamientos, mientras Shadow se echaba a mis pies. Le acaricié el lomo lentamente, buscando en ese gesto algo de paz. Su respiración era pausada, pero su cuerpo seguía alerta, como si esperara algo. Entonces tomé una decisión. Si quería respuestas, debía encontrarlas yo misma. Esa madrugada, cuando todo estaba en silencio, regresé al despacho de Víctor. Revisé cajones, estantes, documentos. En el fondo de una carpeta hallé una fotografía antigua, una mujer con el cabello oscuro y dos niñas pequeñas abrazadas a Víctor. Las palabras detrás de la imagen decían: «Gracias por venir, papá». La realidad me golpeó como una ola helada. Shadow, que había subido sin hacer ruido, se detuvo en la puerta, mirándome. No ladró. No se movió. Solo me observó. Y en su mirada había algo parecido a la compasión. O tal vez a la confirmación. Supe entonces que mi vida no era lo que yo creía. Y que el dolor que comenzaba a despertar dentro de mí apenas estaba empezando. Dormí poco esa noche. Me acosté sin decir una palabra, con el rostro vuelto hacia la ventana, como si el paisaje nocturno pudiera calmar el remolino que sentía dentro. Víctor, a mi lado, dormía profundamente, como si su conciencia no pesara en absoluto. Cada respiración suya me resultaba ajena, casi insultante. Shadow se quedó en el umbral de la puerta, en silencio, aunque podía sentir que no dormía. Estaba ahí, presente, vigilante. A la mañana siguiente el mundo parecía continuar su curso como si nada hubiera pasado, pero para mí, todo había cambiado. Preparé el desayuno mecánicamente, con los ojos puestos en el vapor que subía de la cafetera. Víctor se sentó frente a mí, hojeando el periódico con su habitual indiferencia. Shadow, echado a mi lado, no apartaba la vista de él. Cada vez que Víctor intentaba acercarse demasiado, Shadow gruñía, bajo pero firme, y él retrocedía visiblemente incómodo. «Ese perro va a causarnos problemas, Elena». «Lo sabes, ¿verdad?», dijo finalmente. Lo miré con calma y respondí: «Tal vez solo detecta lo que otros prefieren ignorar». Víctor desvió la mirada y no dijo nada más. Poco después anunció que debía salir de viaje por trabajo. Mi estómago se revolvió de inmediato. Otra vez esa excusa. Otra vez esa máscara. Mientras él empacaba, yo lo observaba con ojos distintos, como si viera por primera vez lo que antes me negaba a aceptar. Shadow no se apartaba de la puerta del dormitorio, y cada vez que Víctor abría un cajón, emitía un leve gruñido. Cuando él se agachó para acariciarlo, Shadow se hizo hacia atrás y mostró los dientes. «Este animal está mal de la cabeza», exclamó molesto. Me acerqué con suavidad y sin levantar la voz, dije: «Quizá el que está ocultando algo no sea él». Víctor me miró con furia contenida, pero no replicó. Cuando finalmente se fue, sentí un alivio tan repentino que me vi obligada a sentarme. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si por fin pudiera respirar. Shadow vino hacia mí y apoyó su cabeza en mi pierna, cálido y tranquilo. Durante su ausencia, decidí revisar con más detenimiento las cosas de Víctor. Entre sus papeles encontré otro recibo, esta vez de un restaurante en Valencia, fechado apenas 2 días antes. Junto al recibo, un billete de tren.
El corazón se me aceleró, pero mis manos permanecieron firmes. Ya no había espacio para negaciones. La única opción era la verdad. Esa noche, mientras preparaba una taza de café, sentí una calma extraña. Shadow se acercó a la puerta que daba al patio, emitió un solo ladrido y luego volvió a mirarme. Supe entonces que debía acompañar a Víctor en su próximo viaje. No como esposa que espera, sino como mujer que observa. Conocería esa otra vida con mis propios ojos. Lo que no sabía aún, era que ese viaje no solo revelaría secretos, sino también, quién era realmente yo. El día del viaje amaneció gris, con una niebla espesa que parecía presagiar lo inevitable. Preparé mi bolso con movimientos medidos, como si cada prenda guardara un pedazo de mi decisión. Elegí un vestido azul marino que me daba seguridad, mis sandalias favoritas y, sin dudar, tomé la correa de Shadow. No iba a dejarlo atrás. Sabía que su instinto me protegería mejor que cualquier palabra. Nos dirigimos juntos a la estación, él a mi lado tranquilo, pero con una tensión contenida en su andar. En el tren hacia Valencia, el paisaje desfilaba rápido por la ventana, pero mi mente estaba aún más acelerada. Shadow apoyó la cabeza en mis pies y yo acariciaba su pelaje con una mezcla de calma y ansiedad. No hablaba en voz alta, pero dentro de mí repetía una sola pregunta: ¿qué encontraré? Al llegar, seguí a Víctor con cautela. Tomé distancia suficiente para no ser vista, pero lo bastante cerca para no perderlo. Caminó con familiaridad por las calles, hasta detenerse frente a una casa sencilla, de fachada cálida. Tocó la puerta y fue recibido por una mujer joven, de cabello oscuro, que lo abrazó con naturalidad. Luego salieron dos niñas corriendo, gritando «papá». Sentí un nudo en la garganta. No fue solo el dolor de la traición, fue la certeza de que todo había sido una mentira calculada. Shadow se tensó junto a mí, como si entendiera la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al hotel en silencio. Esa noche, mientras él se acurrucaba a mi lado, permití que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Él no se movió. Solo me observaba con esos ojos sabios, como si supiera que yo estaba rompiéndome y reconstruyéndome al mismo tiempo. No podía quedarme en silencio. Al día siguiente regresé a casa con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No le dije nada a Víctor. Solo observaba, como quien ya sabe lo que hay detrás de cada gesto. Esa noche, mientras él dormía, empecé a empacar sus cosas. Shadow me seguía sin hacer preguntas. Doblaba sus camisas sin rabia, solo con una especie de liberación que me sorprendía. Cuando terminé, dejé una nota en la mesa de la cocina: no hace falta que regreses. Está todo dicho. Al amanecer, él despertó y encontró sus maletas junto a la puerta. Me buscó con la mirada, pero no dije palabra. Shadow se interpuso entre nosotros, emitiendo un gruñido seco y profundo. Víctor entendió. Recogió sus pertenencias y se marchó sin volver la vista atrás. Pero algo en su mirada al irse me dejó intranquila. No era tristeza, ni resignación. Era rabia. Una rabia contenida que presagiaba que no se daría por vencido tan fácilmente. Y aunque por fin la casa era solo mía, una sombra del pasado aún rondaba cerca. Los primeros días tras la partida de Víctor estuvieron marcados por una mezcla de alivio y vacío. El silencio de la casa, que antes me resultaba asfixiante, se convirtió en un susurro amable que me permitía pensar, respirar, existir. Shadow y yo empezamos a construir una rutina sencilla: paseos al amanecer, desayunos tranquilos, tardes de lectura. A veces me sorprendía sonriendo sin razón, como si mi cuerpo apenas comenzara a entender lo que era vivir sin miedo, sin tensión. Pero por dentro la desconfianza seguía latiendo, como una herida que aún no cicatriza. Víctor se había ido, sí, pero su sombra no. Cada vez que escuchaba un coche desacelerar frente a la casa, un escalofrío me recorría la espalda. Shadow también lo sentía. Se levantaba alerta, cada vez que algo fuera de lo común ocurría. Una mañana, mientras ordenaba la sala, noté que Shadow me observaba fijamente. Me detuve. Había una profundidad en su mirada que me inquietaba. Me senté en el sofá, él se acercó y apoyó la cabeza en mis piernas. Mientras acariciaba su pelaje, noté que una de sus cicatrices, apenas visible bajo la luz suave de la ventana, parecía más marcada que antes. Fui por un trapo húmedo y con delicadeza empecé a limpiar.
Al tocar su piel, sentí que cada marca contaba una historia. ¿Qué habías vivido antes de llegar a mí?, le susurré. Él no respondió claro, pero cerró los ojos confiando, como si supiera que ahora sí estaba a salvo. Fue en ese instante cuando decidí que también él merecía una nueva oportunidad, una vida lejos del pasado. Esa misma tarde fuimos a la playa. Me puse un vestido de lino blanco, mis sandalias de cuero, y caminamos juntos por la orilla mientras la brisa marina acariciaba mi rostro. Sadou corría con una energía que no le había visto antes. Un grupo de niños se acercó, al principio dudó, pero luego lentamente permitió que lo acariciaran. Lo vi mover la cola, y por primera vez comprendí que no solo yo estaba sanando, él también. Aquel paseo me dio claridad. Esa noche, mientras anotaba pensamientos sueltos en un cuaderno, recordé una conversación pendiente. Al día siguiente salí a caminar por el centro del pueblo. Un cartel en la biblioteca llamó mi atención: se busca asistente. Me detuve dudando. Víctor siempre me decía que no servía para ese tipo de cosas, que era mejor no intentarlo. Pero ahora él no estaba. Respiré hondo y entré. La entrevista fue cálida. Doña Carmen, la bibliotecaria, escuchó mi historia con interés. Me ofreció el puesto sin pensarlo mucho. Al salir, el sol caía con suavidad y sentí algo parecido al orgullo. Le conté a Sadou mientras caminábamos de regreso. Él no entendía las palabras, pero su mirada parecía decir: bien hecho. Sin embargo, esa noche, al cerrar la puerta, vi en el buzón un sobre sin remitente. Al abrirlo, una fotografía antigua cayó en mis manos. En ella, Víctor, de joven, con un cachorro muy similar a Sadou. El pasado no había terminado. Solo estaba empezando a hablar. Me quedé de pie en la entrada, con la fotografía temblando entre mis dedos. El tiempo pareció detenerse mientras observaba aquel rostro que conocía tan bien, pero más joven, más ingenuo, casi irreconocible. A su lado, un cachorro oscuro con los mismos ojos penetrantes que ahora me miraban cada mañana. Sadou. Sentí como una ola de vértigo me recorría el cuerpo. ¿Era posible que él hubiera pertenecido a Víctor? ¿Que el mismo hombre que lo traicionó también lo abandonara? Entré en la casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sofá. Sadou se acercó despacio, como si percibiera el temblor en mi respiración. Me miró, ladeó la cabeza y apoyó el hocico en mi pierna. Le mostré la foto, aunque sabía que no la entendía. Pero algo en su quietud, en su silencio cargado, me hizo sentir que él también recordaba. Esa noche apenas dormí. Me preguntaba si Víctor había dejado la foto para hacerme dudar, para enredarme en su juego otra vez. O quizás, ¿estaba intentando advertirme de algo? Al día siguiente, Marco, el reportero local, pasó por la biblioteca. Devolvía unos libros y aprovechó para quedarse charlando. Algo en su presencia me transmitía confianza, así que decidí mostrarle la fotografía. Sus ojos se agrandaron al verla. «Ese perro. Lo he visto antes», murmuró. Me contó que años atrás, investigando peleas clandestinas de perros en la zona, había oído hablar de un hombre que criaba canes para competir. Se llamaba Víctor López. La sangre se me heló. Marco siguió hablando con cautela, como quien pisa terreno frágil. Me dijo que aún conservaba archivos de esa investigación, que podía revisar si yo lo deseaba. Acepté. Esa misma tarde me los trajo en un sobre. Fotografías, recortes de periódicos, informes veterinarios. Y ahí estaba, una ficha antigua de un perro llamado Sombra, mismo pelaje, mismas cicatrices. Identificado como perdido durante una redada. El dueño, Víctor López. Todo encajaba. Sadou había sobrevivido a un pasado atroz. Había escapado de un infierno y, de algún modo, había regresado a mí. A nosotros. Era más que una coincidencia. Era destino. Esa noche, al acariciarlo, ya no lo vi solo como un compañero leal. Era un testigo silencioso de horrores que ni siquiera podía imaginar. Y aún así, había escogido confiar en mí. ¿Cuánto había visto? ¿Cuánto recordaba? Mientras pensaba en ello, un golpe seco sonó en el jardín. Me puse de pie, el corazón latiendo con fuerza. Sadou corrió hacia la ventana, erizado, gruñendo con una intensidad que nunca antes le había visto.
Corrí tras él y al mirar por el cristal, una silueta se desvanecía entre los arbustos. Salí corriendo con una linterna en la mano, pero ya era tarde. Quien fuera que estuviera allí, había huido. Dejé caer la linterna al suelo con el pulso acelerado. No era una coincidencia. No era un ladrón cualquiera. El pasado finalmente había vuelto. Y esta vez, no pensaba marcharse en silencio. Esa noche no regresé a la cama. Me quedé sentada en el sofá, abrazando una manta y escuchando cada sonido de la casa como si pudiera anticipar lo que vendría. Shadow no se separaba de la puerta en guardia, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la oscuridad. Yo intentaba calmar mi respiración, pero el miedo latía bajo mi piel como un tambor sordo. No era solo miedo a Víctor. Era miedo a lo que aún no sabía, a las partes de mi historia que nunca me fueron contadas, a las decisiones que tal vez tendría que tomar muy pronto. A la mañana siguiente fui a la comisaría. Les conté lo sucedido durante la noche, la figura entre los arbustos, los sonidos extraños, el historial de violencia que rodeaba a mi exmarido. Tomaron nota, prometieron aumentar la vigilancia, pero sus miradas escépticas me hicieron sentir que estaba sola en esto. Al salir, el sol brillaba alto, pero no me alcanzaba. Caminé por las calles como si no perteneciera a ese mundo, como si la vida se hubiese vuelto una película en la que yo ya no tenía el control. Shadow, a mi lado, era la única constante. Ese mismo día, Daniel, el bibliotecario nuevo que Marco había mencionado anteriormente, pasó por la tienda de libros donde yo ayudaba. Traía unos documentos en la mano y una expresión seria en el rostro. Me pidió hablar en privado. Acepté aunque la inquietud me apretaba el pecho. Nos sentamos en un rincón apartado y me mostró una copia de un antiguo expediente veterinario. El nombre del dueño volvía a aparecer, Víctor López. Pero esta vez había algo más. En la parte inferior del informe una anotación a mano decía, heridas compatibles con maltrato prolongado. Recomendación, separar del entorno inmediatamente. Daniel me miró en silencio como esperando que procesara la información a mi ritmo. Y lo hice. Cada línea me dolía. Cada palabra confirmaba lo que ya intuía desde hacía días. Shadow no era solo una víctima colateral. Era un sobreviviente. Y por alguna razón, que aún no lograba comprender del todo, había regresado a mí. ¿Por protección? ¿Por instinto? ¿O porque el pasado aún tenía algo que exigía ser revelado? Esa noche, mientras cocinaba algo simple para distraer la mente, Shadow se paseaba por la casa, husmeando en cada rincón. Había algo en su actitud, una inquietud creciente que me contagiaba. Dejé la cuchara sobre la encimera y me apoyé en la pared. Sentí un peso enorme sobre los hombros. No solo por el miedo a Víctor, sino por la responsabilidad que ahora sentía hacia ese ser que había confiado en mí. Miré a Shadow, me devolvió la mirada con esa mezcla suya de serenidad y alerta. Y comprendí algo esencial, lo que estábamos enfrentando no era solo una amenaza del pasado, sino una verdad mucho más profunda que aún no había salido a la luz. Algo que cuando lo hiciera, cambiaría todo para siempre. Meses después, la brisa salada del mar seguía acariciando mi rostro en cada paseo vespertino, pero ya no era la misma mujer que había temido a la oscuridad del jardín, o al silencio de una verdad no dicha. Shadow caminaba a mi lado con paso firme, su sombra proyectada sobre la arena como una extensión de la mía. Habíamos superado tormentas que no se ven en el cielo, sino en el alma. Víctor ya no tenía poder sobre mí, sus amenazas se diluyeron en el eco de un pasado que ya no me definía. La biblioteca se volvió mi refugio, y cada libro que colocaba en su estante era un ladrillo más en la reconstrucción de mi mundo. Marco, Daniel, incluso los vecinos, comenzaron a verme con nuevos ojos. Pero fue Shadow quien me enseñó lo más importante, que la lealtad no necesita palabras y que el amor más puro puede venir de quien también ha sido herido. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, me senté junto a él, acariciando su pelaje. En ese instante comprendí que la traición puede romper, pero la fidelidad, la verdadera, tiene el poder de reconstruirnos desde lo más profundo. Porque solo quien ha perdido todo, sabe realmente cómo volver a empezar.